A través del 91.5 de FM, y el día de hoy está con nosotros Gaby Maldonado hablando de, bueno, el manejo de la depresión desde el psicoanálisis. Y me decías, todos tenemos dos fases, una fase depresiva, ¿no? Y una fase esquizoide. Y una fase esquizoide. Y quedábamos en la fase esquizoide. ¿Cómo se manifiesta? Que esto totalmente normal, Gaby, decíamos. Sí, ¿no? Totalmente normal, y estamos hablando de los primeros momentos de la vida. La primera etapa es la esquizoide, la depresiva ya nos habla de cierta evolución del psiquismo. ¿Por qué? En la fase esquizoide no existe una diferenciación clara de qué hay afuera y qué hay adentro. Todavía está todo como una gelatina, como una masa amorfa. Y aquí hay muchas sensaciones como de destructividad, muchas sensaciones que ya si los observamos en un adulto, se denomina paranoia, por ejemplo. Es esta sensación de que me están haciendo daño. ¿Por qué? Porque tratemos de imaginar, por supuesto que es una cosa difícil de hacer, pero tratemos de imaginar que estamos en un sitio, llegamos a un sitio totalmente desconocido, que es la condición del bebé, no ve claramente todavía, no entiende absolutamente nada, a tu alrededor son ruidos porque no tiene lenguaje. Como no tenemos lenguaje, no tenemos capacidad de pensar, así como todos nosotros ahorita adultos entendemos el hecho de pensar, no podemos pensar de esa manera. Todo es un mundo de sensaciones y además un mundo totalmente desconocido. Entonces, por supuesto que está plagado de angustias. Todo lo que me dé, por ejemplo, el hambre, no se siente como hambre. Nosotros ahorita le pusimos el nombre a hambre, sabemos cómo podemos solucionarlo, etcétera. No, se siente nada más como dolor. Y cualquier dolor se siente de una manera tan intensa que la criaturita intuye que es como una especie de peligro de muerte. Entonces, pues ya nos imaginaremos, por eso se llama la etapa esquizoide, y ya nos imaginaremos que ahí está lleno de estos sentimientos de destructividad, de que me pueden destruir, de que yo tendría que destruir al objeto, etcétera. Después de eso, sobreviene la fase depresiva. En la fase depresiva ya me doy cuenta de que es una persona allá afuera la que se está haciendo cargo de mí, y entonces entra un terrible miedo de irle a hacer daño a esa persona, porque de esa persona depende mi vida y mi bienestar. Entonces entra esta fase depresiva. En los bebés no se ve como una depresión como tal, se ve como y es una cosa de verdad, en cosa de muy poco tiempo, no es algo que podamos segmentar tal cual, se segmenta para entenderlo teóricamente. Lo podemos ver en los niños, por ejemplo, cómo son sonrientes, ¿no? Y se les acerca la mamá, les ponen una sonrisita, o les avientan besitos, o ya les están acariciando y rascando, que es todo este intento de reparación y de preservar a la mamá y de preservar bien a los demás, de que los demás me amen, porque ahora sé que hay gente afuera. Digo, si yo no sabía que había gente afuera, pues cómo les sonrío, ¿no? O cómo les hago. Entonces, esta fase también tiene otro tipo de angustias, pero son otro tipo de angustias que lo ideal sería que se pudiesen ir acomodando. Ahora, la personita sabe que allá afuera hay alguien de quien depende mi bienestar y que yo mismo no puedo proporcionarme mi lechita o mis caricias o mi cobijita. Hay alguien afuera que me la tiene que dar. La manera en la que logro conciliar esto, porque esto es un duelo tremendo, pensar que no puedo hacerlo por mí mismo, la única manera de conciliarlo es cuando empiezo a confiar en que esta persona de afuera, si bien está aparte de mí, sí regresa. Normalmente no me deja, sí me deja un ratito, pero luego regresa, sí se va y me da poquita hambre, pero siempre se acuerda de que yo tengo que comer, entonces se va y viene, se va y viene. Cuando me doy cuenta de esto, entonces nace lo que se conoce, por ahí eso lo toca Melanie Klein. Melanie Klein dice, en ese momento nace el prototipo de la fe, tengo confianza en que vas a regresar, y además el de la gratitud también, porque entonces cada vez que regresas, sé que lo estás haciendo, sé que vienes por mí. Entonces, en este balance de saber que sí voy a estar a ratito solo, pero
pero no me vas a abandonar, es cuando puedo hacer un vínculo contigo. Entonces te quiero, entonces me da gusto cada vez que te veo. No es que me enoje que me dejes solo. Una cosa es que me enoje que me dejes solo, y ahí es toda la rabia y todo el miedo de destrucción. No, acá me da mucho gusto verte. Entonces hay un vínculo y está este cariño que se le tiene a las personas de ahí afuera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta relación no ocurre? Si realmente a los señores que están ahí, a los adultos que están ahí, pues se les olvida el niño. Y realmente sí lo pueden dejar 1 o 2 días sin cambiar el pañal, y se me olvidó darle de comer y X, Y, Z. Pues el niño no puede establecer esta noción de confianza en ningún momento. Va a ser una persona que nosotros podemos soportar cierta frecuencia de la frustración. Voy a poner un ejemplo bien claro. Llegamos a un restaurante, tenemos mucha hambre, huele delicioso el restaurante a comida. Yo digo, por favor, sírveme tal cosa. Sí, se tardan mucho, atienden a las personas de al lado que llegaron después de mí, atienden al otro al lado que llegó después de mí, el señor se queda platicando, ya. Hasta ahí. Sí, claro. Ese deseo que yo había puesto en quiero comer, ya, llega un punto en que lo voy a retraer y además se me va a amargar. Ya no tengo hambre, ya no quiero nada. En ese momento se me va a retraer. Entonces, una personita que a lo largo de su historia ha estado viviendo esto, mamá, quiero que me acompañes y la mamá, bueno, pues entonces esa libido a algún lado se tiene que ir, entonces se retrae. Y yo quisiera que me hicieran tal, y no, digamos que está plagado de decepciones. Entonces, ¿qué va a aprender la persona? Bueno, pues como para qué pongo mi deseo afuera, si nada más es para que me dejen peor demolido, pues entonces me lo quedo yo. No es una decisión consciente, ahorita lo estoy tratando de poner como teatralizado para que se entienda, pero el mecanismo hace, bueno, entonces toda mi libido me la quedo yo, no voy a distribuir nada afuera, porque afuera nada más puedo sufrir daño. Y entonces sale una persona, bien puede ser un niño, sí, que presente una anorexia desde bebé y que se vaya pique, donde sí ya estamos viendo una depresión que va más bien a pulsión de muerte, pura pulsión de muerte. Pero hay otras personas que se quedan con lo mínimo, que dicen, bueno, no puedo confiar en nada afuera, no puedo desear nada de afuera, pero puedo sobrevivir. Entonces nada más voy a comer porque necesito sobrevivir, voy a trabajar porque necesito sobrevivir, voy a hablar únicamente lo necesario, incluso voy a tener relaciones sexuales nada más porque siento la necesidad biológica, y andan así, aplanados, pero no hay un deseo, no está este dinamismo ahí, no porque haya ocurrido un evento traumático en específico, como lo ponemos en el caso del duelo, sino porque la estructura de vida, porque la historia de vida no permitió nunca desarrollar una confianza tal como para colocar mi deseo en otro. Y entonces, quiero entender, Gaby, que el manejo desde el psicoanálisis de la depresión viene y me queda a mí en lo personal, me queda muy claro que va a depender de cuál fue su historia. Si es una persona que ha sido siempre como este último ejemplo que nos pusiste y que su estado es aplanado, el manejo de la depresión desde tu corriente va a ser diferente a una persona que tuvo unos cuidadores que pudieron satisfacer sus necesidades en tiempo y forma, pero que ahorita perdió algo, tuvo una pérdida y se encuentra deprimido. Tendrá muchísimo que ver entonces esta historia para su manejo, ¿cierto? Por supuesto, totalmente. Ok.